Gloria, ¿cuántos repiten conmigo? Gloria sea el nombre del Señor. Ay, no hay cosa más linda que uno siempre tener una inspiración en la boca. Amén. Y en la mente que sale del corazón. Es algo lindo. Quiero saludar a todos mis santos hermanos en todos los lugares que se encuentren. Madison, Milwaukee y de ahí para abajo, pues todas esas repúblicas y países del Caribe, aquí Estados Unidos, reciban un gran saludo de parte del pastor Andrés Márquez y Los hermanos, Dios les bendiga en esta noche, gócese, amén. Amén, vamos a recibir de la palabra del Señor y que Dios nos hable, nos ministre a través de su santa palabra para que nuestras vidas sean edificadas, amén. Así que vamos a estar en la palabra, amén. Gloria a Dios. El tema de hoy, Jesucristo, el agua viva. amén. Amén. Y eso se encuentra en Juan, capítulo 4, del 1 al 14. Vamos a estar tocando hoy con la ayuda de Dios, amén. Así que Jesucristo, el agua viva. Amén. Eso está en el capítulo 4 de Juan, el Evangelio de Juan, del 1 al 42, pero vamos a tocar los primeros 14 versos con la ayuda de Dios en esta noche, amén. Gloria a Dios que vive. Amén. Nos gozamos. Queremos agradecer a Dios este glorioso weekend que tuvimos. Señor, amén. Refiriéndome siempre, ¿verdad?, a las actividades de nuestra iglesia. Ayer para nosotros fue un día grande. En Madison pues se conciliaron 4 almas con el Señor. Eso es una gran victoria. Amén. Felicito al hermano Eli, su mensaje y su ministración. Eso es lo que queremos, ver las señales a través de esos poderosos ministerios. Señor. Así que Dios te bendiga, Eli. Te felicito y felicito a la iglesia de Madison y a todos los hermanos. Amén. No se me queden en la casa. Es necesario congregarse. No le agarren miedo a la pandemia, que la pandemia no tiene miedo a nosotros, porque nosotros la podemos reprender. Y Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a echar para adelante. Hay buenos ánimos. Vamos a hacer una oración en este momento. Padre, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Padre, porque a ti te complace darnos este lugar, este tiempo necesario para dar la enseñanza, el nivel de la escuela bíblica de nuestra iglesia. Padre, gracias por todos los oyentes que están ahí con nosotros. Nos consagramos a ti, Padre. Háblanos por esta palabra poderosa en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo creo, amén, que debiéramos comenzar en el verso 4, Miguel. 4 en adelante. Sí, lo vamos a leer de 2 en 2. De 2 en 2. Amén. Busca su Biblia, hermano, conéctese, busca su Biblia, comparte el video, dígale a alguien que Cristo vive y que la palabra tiene poder, amén. Así que Juan capítulo 4, vamos a estar del versículo 4 en adelante, así que dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y le era necesario pasar por Samaria, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Amén. Esa expresión, vamos a hacer énfasis hoy, después que Jesús abandonó a Judea, amén, entonces surge esa expresión tan hermosa que era necesario pasar por Samaria. El texto está diciendo, había necesidad en Samaria, como hay necesidad en Milwaukee. Y como le dijo Dios a Saqueo, es necesario que pose hoy yo en tu casa. Amén. Gloria a Dios. Entonces, había necesidad en Samaria. Señor. Había necesidad en Samaria y Jesús fue cansado, como él es un perfecto Dios y un perfecto hombre. Porque ha sido el único hombre perfecto, ¿verdad que sí? Señor, amén. Que mantuvo su perfección. Amén. Desde su nacimiento hasta que murió en la cruz de Calvario. No falló en nada. Y él va para Samaria. Vamos a ver con quién se va a encontrar en Samaria. Y donde dice,
vino por una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, y dio que Jacob le dio a su hijo José. ¿Ok? En otras palabras, amén. Eso es lo que vamos a ver. Gloria a Dios. Ahí en Sicar, el pozo que Jacob le hizo, cavó, hizo un pozo, amén, de agua, ¿verdad?, potable, maravillosa, y se lo dio a su hijo José. Entonces, quiero que ustedes entiendan que en cierto aspecto esto es una enseñanza misionera. Señor. Una enseñanza misionera y una enseñanza de salvación. Gracias. Y también Jesucristo va a revelar aquí, amén, una facultad poderosa. Amén. En otras palabras, cuando él comienza a hablar con esta mujer, gloria a Dios, y supuestamente pues ahí está Jesús, amén, en el pozo de Jacob. Y leemos entonces el otro texto. El 5 en adelante. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Ajá, amén. Ok. Ya dije que la palabra era necesario pasar por Samaria. Tiene que ver con una gran necesidad. ¿Ok? En otras palabras, Jesús había de pasar por allí, por Samaria, a una misión. A una misión. Samaria necesitaba el Evangelio, tanto como otras regiones. Amén. Dice que esa palabra se emplea con tanta frecuencia en relación a la misión de Jesús que se convierte en un excelente estudio de esa palabra. ¿Ok? Como tú acabas de decir, le dijo a Mardoqueo, a Zaqueo, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Amén. Y sucesivamente aparece un sinnúmero de veces esa gran palabra. Yo dije ya, Miguel, de que esto se relaciona con algo misionero, con algo de plan. Acuérdese, si Jesús hubiese venido simplemente para que lo vieran, Él no viene nada. Él no viene. Él no es. No. Él vino con un llamado definido. Él vino con un propósito bien trazado de antemano. ¿Ok? Amén. Y Él vino para dar, en muchas de las ocasiones era para manifestar su gloria. Amén. Y ahora está ahí. El hermano leyó. ¿Cuáles otros dos textos leíste? El 6, 7. El 6. Estaba allí el pozo de ¿qué? De Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, como a la hora sexta. Escuche bien, Miguel. Cuando la palabra dice que Jesús, cansado del camino, ahí entra la humanidad de Jesucristo. Sí, señora. Verdadero hombre. Amén. Okay, entonces, como humano que era, Él se siente cansado del camino. ¿Y dónde va y se sienta? En el pozo, allí cerca. Ajá, ¿y qué pasó al sentarse? Cuando llega allí se sienta porque estaba cansado. Dice que se sentó allí al pozo, junto al pozo, y era como a la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le pide: dame de beber. Amén. Ok. Pues, y el 8 dice: pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Es decir, Jesús estaba allí solo, cansado, porque humanamente se cansa uno, pero tenía una necesidad, era de que Él le pidió a ella que le diera agua. Ajá. Ok. ¿No cree que Jesús, naturalmente, toda la persona que iba a ese pozo, iba con un propósito? Y era sacar agua. Puede ser el pozo de los samaritanos, que su padre Jacob, ¿verdad?, lo preparó, se lo dejó a José. ¿Ok? Y ahorita vamos a explicar quién eran los samaritanos, porque va a haber un diálogo entre esta mujer y Jesús. ¿Ok? Pero ya Jesús
al ver a ella que viene, le dice, mujer, dame de beber. Ok, escúcheme bien. Yo acepto por la palabra que Jesús físicamente tenía sed. Amén. Amén. Físicamente, como humano, el cuerpo demanda agua. El agua es una de las necesidades físicas, una de las más importantes entre las muchas, pero el agua es 100% necesario. ¿Ok? A ver, la mujer viene con un cántaro, viene al pozo de Jacob, busca el agua, encuentra allí a un hombre sentado, y ese hombre, que estamos hablando de Jesús, le dice, mujer, dame de beber. Eso está, amén. Versículo 7. El versículo 7, este es el versículo. Así que Jesús, cansado del camino, necesitaba un buen vaso de agua fría, ¿verdad que sí? Sí. Pero, ¿qué sucede? Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Quiere decir que Jesús se quedó solo ahí. Llegó esa mujer, establece una conversación con ella y es, mujer, dame de beber. Hasta aquí estamos bien. En otras palabras, ya hemos advertido la necesidad, lo que era necesario. Por esa razón Jesús había abandonado. Ella viene a buscar agua, amén, al pozo, y ahora sale ser que un hombre judío le pide agua a ella. ¿Qué le contesta ella, hermano Miguel? Y explique. Dice ahí el 8, pues sus discípulos no estaban con él, habían ido a la ciudad a comprar. Y el 9, la mujer samaritana le dijo, ¿verdad? Le contesta a Jesús. Jesús primero en el 7 le pide, dame de beber. Ahora en el 9 ya le contesta. La mujer de Samaria le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Mira, los samaritanos era una mezcla de judíos, amén, Siria, que fueron y se mezclaron, se casaron, amén, con los judíos, ellos con ellos y ellos con otros. Claro, ahí estaban todos, judíos, amén, ellos eran mestizos, y eso había provocado un roce de años. Culturalmente. Samaria está en el centro, en el centro de Palestina, y ahí esa gente, pues, parece que habían habido una división. Los roces culturales. Los roces, los judíos no aceptaban los samaritanos. No, eso para ellos era como perros, no lo aceptaban. Como era una raza mezclada, esto enfureció a los judíos estrictos, ¿verdad? Que guardaban la ley al pie de la letra. Como ya eran mestizos, de una mezcla, si tú buscas en el libro de Esdras y Nehemías, los judíos se habían mezclado con las mujeres paganas, se habían añadido unas mujeres que no eran judías, y en el hallazgo del libro de la ley, cuando Esdras leyó el libro del pueblo, amén, apareció, ¿verdad?, de que los israelitas tenían que mantenerse puros, la línea, amén. Tenían que mantenerse, porque el judío preserva su linaje, amén, su descendencia sigue de una generación a otra, y ellos llevan eso bien marcado en su cultura hasta hoy. Amén. Entonces esta gente, por cuanto había sido trasplantado allá, hubo ese problema, eran mestizos. Entonces cuando condujo los judíos al exilio de Babilonia, lo primero que hicieron los judíos era comenzar a reconstruir su templo cuando regresaron de la cautividad. Los samaritanos ofrecieron ayuda, pero los judíos la rechazaron, declarando que los samaritanos por casamiento
y adoración de falsos dioses. En otras palabras, los samaritanos no solamente se juntaron, sino que se fueron a la idolatría. Yo quiero añadir, tal vez esto está pasando en estos días igual que lo hicieron los samaritanos, porque el pueblo judío no podía casarse con otras mujeres que no fueran judías. Eso era requisito de la ley. Eso era requisito de la pureza y mandamiento de Dios. Nosotros no estamos, la iglesia no está en el nivel de que una casa no se puede casar con otra. No estamos en eso. Pero de que no se puede casar, lo que se llama yugo desigual, la Biblia lo prohíbe. La Biblia lo prohíbe. Usted me entiende, pero ya hoy en día... Lo que usted quiere decir, pastor, que en el Señor no hay diferencia. No hay diferencia en el sentido de que se casen casa con casa. Ajá. ¿Okay? La iglesia no puede prohibir eso. No puede prohibir eso. Mexicano y puertorriqueño, dominicano y puertorriqueño, una casa con otra, eso es inevitable. Pero cristiano con gente de falsas doctrinas. Cristianos con gente impía que no conocen a Dios, la Biblia también nos lo prohíbe a nosotros. Que no hagamos yugo con los infieles. Eso es así. Pero eso se está violando. Parecen samaritanos. Parecen, ¿verdad? Que no nos estamos quedando, nos vamos a incluir, ¿verdad? En el término que no nos estamos quedando en el término bíblico, que no estamos guardando la palabra que Dios estableció, que no se puede hacer yugo desigual. Es una persona que le cree a Dios, que le sirve a Dios, no se ha casado, y como no se ha casado, está jorado y va y se casa con cualquier persona que no le sirve a Dios. Eso sucede cuando el líder no reglamenta la palabra de Dios dentro de la iglesia. Esos mensajes hay que predicarlo. Cuando hay esta mezcla de fieles e infieles, eso trae grandes y graves consecuencias. Amén, hermanos. Entonces, el problema que tenemos hoy en día, de que cada persona ha hecho su propio reglamento fuera de la palabra. Anoche yo predicaba que el que le añada o le quita, ¿verdad que sí? Va a ser el que es juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo lo que está establecido en la palabra. Vuelvo y repito, grandes fracasos han habido familiares y matrimonios mixtos. Amén. Cuando se juntan, tú sabes lo que pasó en el diluvio, que los hijos de los hombres, amén, hermano, los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, cogieron entre sí una mezcla. Y eso lo que trajo fue la propagación de pecados más grandes. La tierra antediluviana se llenó de violencia, se llenó de pecado. Estamos viviendo en el mundo más violento de la historia. Amén. Los problemas raciales son bien peligrosos. Eso es pero bien peligroso. Ahora mismo aquí, ¿verdad? En esta nación están viendo unos conflictos bastante feos. Y aquí pues ahora vamos a entrar a esa parte, ¿verdad? De la manera que la mujer le va a contestar a Jesús. Jesús le pidió sanamente. Él lo que le pidió fue agua porque tenía sed. Dame de beber. El deber de ella era lo que tenía. Amén. Era sacar el agua y darle a beber. ¿Ok? Pero, ¿qué surgió? ¿Qué fue lo que le contestó? Entonces ella le contesta, mujer samaritana, le dijo, la mujer samaritana le contesta a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y ahí el conflicto, porque judíos y samaritanos no tratan entre sí. El conflicto existía, pero Jesucristo es el que rompe los conflictos. Amén. Las divisiones están, los problemas raciales están, pero hay uno que es importante aquí, que es el foco de esta clase, que Jesús es el que puede proveer el agua viva. Miguel, ahora los samaritanos se van a encontrar frente a la verdad. A la verdad. Hay aquí que dice, los samaritanos distorsionaron
tanto las escrituras como la historia para favorecer su propia gente. Sí. Y nació. Yo aplico, y estaba hablando hace unos momentos, ¿cuál es el deber mío como pastor en cuanto a la juventud o viudas de la iglesia? En cierto aspecto, cuando uno dirige una iglesia o uno es maestro, ¿verdad?, que enseña la palabra, uno tiene una responsabilidad bien grande, porque en cierto aspecto como que tenemos la salvación de esa gente en nuestras manos. En otras palabras, la gente deposita esa confianza en uno, se fija, y casi siempre cuando la gente, ¿verdad?, está comenzando o que no tiene un buen fundamento grande, le creen muy profundamente que lo que su pastor diga lo van a creer. Pero lo importante no es que lo crea o no lo crea, le estará enseñando la verdad. Ese es el problema, pastor, que esa persona que se está levantando en el camino del Señor, cuando no tiene la verdadera enseñanza de un pastor, entonces esa persona está creciendo como mal. Va creciendo mal en el término espiritual. Se cometen pecados, se cometen errores, ¿ok? Se cometen errores. Entonces pesa la responsabilidad de evitar que estos cruces, que esta mezcla, que estos yugos desiguales, que no vayamos a detencionar la palabra. La palabra no se puede cambiar ni ponerse a favor de nadie. En el término, cambiar la palabra para favorecer un error o un pecado que la persona quiere que lo complazca. En eso yo soy muy estricto. O tirarle a una persona, coger un mensaje para tirarle exclusivamente a una persona, ¿verdad? Eso no se debe. Pero mayormente... En el término espiritual de lo que estamos hablando aquí. Mayormente, ¿verdad? En lo que nos vamos a encontrar ahora, tú leíste en el verso 8, en el 9, donde ella le responde a él. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pide a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y dice, porque los judíos samaritanos no se tratan entre sí. Pero si ella hubiese sabido con quién estaba hablando, Señor, amén. Escúcheme bien, estaba llena de religión, ¿ok? Los samaritanos tenían hasta templo. Sí, Señor, sí. Tenían religión, Amén, torcida, cambiada. Entonces, tiene razón el verso 4 de decir, y era necesario que Jesús pasara por Samaria. Sí, Señor, amén. Y dije al principio, la palabra necesario está hablando, en otras palabras, voy para Samaria porque allí hay necesidad. Y era importante que se diera este evento. Nosotros podemos decir, voy para la calle a evangelizar porque hay necesidad. A eso es que nosotros, amén, a eso es que tenemos que estar pendientes, a la necesidad. ¿Ok? Jesús, escúcheme bien, ¿sabría Jesús que esa mujer samaritana? Seguro que sí que lo sabía, Él es Dios. Él es Dios omnipotente. Él lo sabía. Pero ya al Jesús pedirle agua a ella, le está mostrando que Jesús no tiene ninguna rivalidad contra los samaritanos. ¿Ok, hermano? Porque nosotros, escúcheme bien, nosotros no podemos, amén, tenemos que aprender de Jesús. Hay que echar afuera las diferencias, hay que echar fuera el racismo, hay que echar fuera los prejuicios. Amén. Las cosas de Dios son serias, son cuidadosas. Amén. Este problema se lo habían buscado los samaritanos. Ellos fueron los que se buscaron, no fueron los judíos que se mantuvieron fieles. Los que fallaron fueron estos, ¿verdad? Que se reunieron allá en Samaria, pusieron se les llaman los samaritanos. Porque venían de la provincia de Samaria. Entonces, ella lo declara claramente, dice, es que entre ustedes y nosotros no nos llevamos. No nos llevamos. ¿Ok? ¿Y cómo Jesús resuelve eso, hermano Miguel? Y seguimos en el 10. Y le respondió Jesús, ¿verdad? Y le dice, Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo.
¿de dónde pues tienes agua viva? Ajá. Eso le contesta a ella. Dice, ¿qué leíste el verso 10? El 10. Respondió Jesús, dijo, si conociera, si hay algo que hay que... Ajá, aquí está, en este estudio. Dice, si conociera, en el verso 10, Jesús le dijo, si conociera el don de Dios, la palabra, el don de Dios, lo que Dios ofrece, si conociera el regalo, si conociera lo que Dios nos ha dado. Sí, Señor, amén. Fíjese, respondió, si conocer el don de Dios, ¿y quién es el que te dice? ¿Qué está dando a entender Jesús? Ella no reconoció de que aquel fuera Jesús. Eso es un problema, lo considero bastante serio, en que poco se reconoce en estos días, los tiempos que estamos viviendo, en la situación en que nos encontramos en este momento. Amén. Y mayormente lo que es la obra de Dios, reconocer. Y él le sigue, si conociera el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? En otras palabras, entre tú y yo, la que debiera pedir agua de beber eres tú. Eso es lo que Jesús le quiere dar a entender ahí. Señor. ¿Te das cuenta de eso? Pero lo que pasa, pastor, es que la religión no conoce quién es Dios. La religión no va a reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nunca van a aceptar que Jesucristo vino para deshacer las obras de Satanás y para abrir la brecha de la salvación. Porque la salvación viene a través de él, no de una religión. Mira, Miguel, cuando Jesús le dice a ella, hay un intercambio de palabras entre los dos. ¿Ok? Jesús le pide agua, ella se declara que es samaritana y que tú eres judío y no nos llevamos. Jesús le contesta, si conociera el don de Dios, si conociera el Hijo de Dios, si conociera quién es el que te dice dame de beber, en vez de tú esperar, amén, de que Jesús, el don de Dios, te pida agua a ti, tú le pedirías a él, amén, le dirías dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. No está hablando, cuando se habla de agua viva, es un agua que está corriendo constantemente. Sí, Señor, un fluir. Amén. Un fluir, ¿ok? Es un agua que va, el agua que está constantemente corriendo no crea limos, no crea las piedras, no crea limos. No hay ningún tipo de contaminación. Exactamente, esa agua se mantiene limpia, ¿ok? No se monta una basura, eso todo la arrastra, amén, para afuera. En otras palabras, ahora estamos hablando de agua viva. ¿Por qué agua viva? Porque Jesús en sí no está hablando de este vaso de agua que ahorita no lo va a ver. Amén. Él está hablando de un agua distinta. Yes. Amén. Ahora, ¿cómo conocemos el agua viva? El agua que tiene corriente, los ríos que corren. Hay pozos que son estancados. Hay lagunas que son estancadas. Yes. Amén. Por naturaleza están ahí, pero el agua no corre. Y usted ve el agua sucia, Yes. usted ve todos los desperdicios. Es un agua un poco repugnante, no es aceptable. Hace daño. Amén. Aún la pesca, que hay lo que sea, pues todo eso está contaminado. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso Miguel decía, es un agua pura, es un agua limpia, un agua que corre. Amén. Alabado sea el Hay Señor. fluidez. Ahora, Jesús se está expresando ver qué es lo que vamos a ver ahora. Señor, amén. ¿Se fija? Entonces, cuando se hablan los pastores, ¿y cómo es agua viva? Pues Jesús mismo es el agua viva. Ahora, ¿qué usted se cree? ¿Que Jesús es un pozo estancado? Yes. ¿Ah? Escucha. Jesús está constantemente todo el tiempo Fluyendo, moviéndose, fluyendo bendición, Yes, Señor. fluyendo maravilla, Hey. fluyendo Espíritu Santo, Sí, Señor, amén. amén, satisfaciendo la sed espiritual que cada ser humano tiene en esta vida. Eso vino a suplir la necesidad. Amén. Amén. Esa agua viva es Dios.
Él es el que está vivo. Siempre has estado ha estado vivo. Ajá. Y siempre vivirá. Eso es. Amén. El que era, el que es y el que ha de venir. Él siempre era. Amén. Amén. En otras palabras, ninguna otra agua independiente de Jesús es agua viva. Amén. Solamente Jesús, el agua de vida. Dice el verso aquí, porque contigo está el manantial de vida y en tu luz veremos tu luz. Salmo 36:9. Desde lejos. Amén. Los escritores de la palabra están hablando de esa agua viva. ¿Verdad que sí? Señor, amén. Léete el número 2 ahí. Dice, el agua viva es el don de Dios. El don de Dios significa que se da porque sí. No se le gana ni se le merece, sino que a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías 55:1. Entonces eso no significa que se da porque uno se lo ha ganado o se lo merece. No, es que la esencia misma de Dios. Amén. Esas son sus características, eso es lo que lo distingue a él. Exactamente. Amén. Exactamente. Amén. Entonces, la necesidad es nuestra. Yes. Escuche, pero no porque me la merezco. Amén. ¿Okay? Es que esa es la esencia de Dios. Él vino a satisfacer. Amén. Usted sabe, Miguel, la gente sedienta que están en este Señor, momento amén. y están esclavizados del pecado, están atados, amén, por los vicios, hogares destruidos, una vida, gente está pensando quitarse la vida, amén, que encuentran que no hay propósito en la vida para ellos, todo se ha convertido en un fracaso, en una situación terrible, amén. Más tarde, la semana que viene, vamos a entrar un poquito más profundo, porque esto va a seguir, esto va a ser por lo menos como 3 lecciones, como hicimos los otros días con la disciplina, ¿verdad que sí? Hoy estamos en introducción, hay un diálogo entre Jesús y ella. Ahora Jesús le dice, amén, si tú le pidieras a él agua, él te daría agua de vida que salta para vida eterna. Aleluya. Alabado sea Dios. En otras palabras, amén, ¿qué dice el otro texto? Efesios 2, capítulo 2, 8 y 9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios no por obra, para que nadie se gloríe. Es decir, vuelvo y hace usted lo que usted hizo hincapié, que todo esto se da porque Dios es el que fluye, Dios es el que da, Dios vino a suplir la necesidad, Dios siempre está haciendo milagros, bautizando, sanando. El Dios no duerme, dice que no duerme el que ve a Israel, porque todo el tiempo Él está supliendo, activo. Amén. Ese es el evangelio que se mueve, es un organismo vivo y de poder. Mira lo que le pregunta ella. ¿Y de dónde tú tienes el agua viva? Aleluya. Oh, gloria sea al Señor. ¿Y cómo le contesta Jesús en ese verso 11? Dice, la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes el agua viva? Santo. Aleluya. 12. No, todavía no, pero suave. Amén. La mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla. Lo miró bien de arriba abajo. Ella está confusa ahora. Ella está confusa. ¿De dónde tú tienes agua de vida? Ni siquiera tú tienes vasija para el pozo donde vengo a sacar agua. Ni siquiera tienes para sacarla. ¿Qué tú me estás ofreciendo a mí? Y es hondo, amén. Como la gente tiene en poco. Amén. Lo que es la bendición de Dios. Lo que pasa, pastor, que se enfocan en los obstáculos. En lo que en el problema, no en el que puede resolver los problemas. Amén. Nos enfocamos en el problema y a veces quitamos la mirada del que tiene la solución para los problemas. Las cosas difíciles son para Dios. La fácil es creer. Y a veces es difícil creer porque los problemas nos ciegan el entendimiento. Aún dentro del Evangelio no creemos que Dios lo puede hacer. Mucha gente. Amén. Mucha gente no cree, ¿cierto? Amén. ¿Ok? Entonces, no tiene con qué sacarla. El pozo es hondo. Ahí está lo que tú acabas de decir, las dificultades. Dificultades. Entonces,
si tú no tienes vasija para sacar agua, el pozo es hondo. Le pregunta, ¿de dónde tú tienes agua viva? ¿De dónde tú tienes, amén, agua viva? Le dice la mujer, fíjese. Entonces, sigue diciendo el verso 12. Y dice, ¿y acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús. Espérate. Estamos en el 12. El 12, que sale y le dice, ya tuviste los textos de Efesios, ¿verdad? Que por gracia soy salvo por medio de la fe. Sí, pero también el texto de arriba, a todos los sedientos, ¿lo leíste? A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprar y comer. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías 55:1. El salmista habló de esa agua. Isaías está hablando. Amén. Isaías vuelve a hablar. ¿Ok? Quiere decir que esto venía revelándose el ministerio de Jesucristo, el propósito de Jesucristo. Jesucristo es Dios, no te olvides de eso. Amén, amén. Jesucristo es Dios, hermano. Amén. Y viene hablando desde lejos de Él. En Efesios nos habla de salvación. Ahora, el agua viva se obtiene pidiéndola, abierta a lo que dijo Jesús. Si conociera el don de Dios y quién es el que te habla, tú le pedirías a Él. La mujer nunca, amén, la mujer nunca había recibido agua viviente porque nunca había conocido sobre ella y nunca la había pedido. Ahora estaba disponible sencillamente pidiéndola. ¿Sabe la gente que está lleno de religión? Amén. Sediento, Yes. vacío, Sí, Señor. amargado, Yes, amén. pecando, Gloria a Dios. no conocen el don de Dios. Sí, Señor. Escúcheme bien, cuando una persona se entrega a Cristo, todas las fuentes y lagunas y pozos contaminados, como la droga, el vicio, el alcohol, la prostitución, y por ahí para abajo todo lo que es pecado, bendito sea el Señor, que se satisfacían con todas esas pudriciones y amén y pecado. Ahora cuando vienen a Jesucristo, Señor, amén. que toman del agua de la vida, Yes. ¿sabe qué? Ya no necesitan ir al pozo de agua estancada. Yes. Bendito sea el Señor. Por eso es que cuando la persona va a Cristo, lo reconoce como Salvador, lo reconoce como el agua de vida, y que llega a tomar de esa agua, jamás en la vida tendrá sed ocasionada por el mundo de pecado, porque tiene la fuente de vida en su corazón. Alaba a Dios si puede y gózate en esto. Por eso David dijo que mi alma tiene sed de ti. Amén. Y algo que sigue supliendo Dios la necesidad de uno, sigue, porque a Dios nunca lo conocemos del todo, sino que cada día tenemos que esas experiencias a través de la palabra, que sigue fluyendo, sigue supliendo nuestra necesidad espiritual para seguir creciendo, porque no podemos quedarnos estancados, sino tenemos que seguir creciendo. Ya la pregunta de dónde obtienes agua viva, eso proviene de una persona más grande que un padre religioso. Jacob aparentemente para allá era grandísimo, pero ahora llegó el mero grande. Sí, Señor, Jesucristo. Amén. Entonces Jesús está tratando con esa necesidad. Mira, ¿qué paciencia tiene Jesús para tratar con nosotros? Amén, amén. ¿Qué paciencia? Tan preguntones que somos nosotros y tan incrédulos que a veces nos comportamos a la misma palabra que Dios ha dado. Amén. Le pregunta, ¿de dónde obtienes agua? Eres más grande que Jacob, que era uno de los grandes patriarcas religiosos de los samaritanos. Jacob tuvo que cavar el pozo para conseguir agua para su familia. Jesús era más grande, capaz de hacer más de lo que hizo Jacob. Seguro claro que sí. El tema es este. La mujer reconoció algo que la mayoría de las personas
no reconocen. Jesús estaba proclamando ser más grande que uno de los principales jefes religiosos. El mismo Jacob estaba proclamando tener acceso a un agua mucho mejor para aplacar la sed del hombre. Oye, es que Jesucristo sabe, al hablar de la sabiduría de Jesucristo, por eso es que eres Dios, ¿sabes? No te olvides, eso lo vamos a seguir mencionando hasta que Cristo venga. Alabado sea el Señor, que Jesucristo es Dios. Amén. En otras palabras, escúcheme bien, la ignorancia de la gente, de las religiones. Amén, hermano. El evangelio, Jesucristo, que se presenta a través del evangelio, es para suplir toda clase de necesidad. Ahora, ¿por qué se da el agua? ¿Ah? La misma Biblia dice, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. ¿Ok? En otras palabras, el agua, se cree que el ser humano se tiene que tomar por lo menos, creo que son 8 vasos de agua. Amén, porque el cuerpo necesita agua, y casi todo agua el cuerpo también. Amén, y es una necesidad tremenda. Cuando la persona tiene sed, escúcheme bien, esto está pasando como la religión. La gente con sed y va a tomar Coca-Cola. Eso tiene azúcar, que eso es terrible. Eso no le mata la sed. Se van a la cerveza, se van al alcohol, se van a tantas cosas, perversiones, porquerías que inventan los hombres, fíjese, para tratar de mitigar. Pero que sabe qué, la sed física se mata con agua, no, pues eso es otra porquería. Y la sed espiritual se mata con Cristo. Sí, Señor, amén, con el Hijo de Dios, amén. Nuestro Salvador. Ay, Señor, qué lindo, qué cosa sencilla. Estamos hablando de algo elemental, pero después la semana que viene el diálogo se va a poner un poco más intenso. Dice, a lo largo de toda la escritura, estoy en la página 74, Jesús proclamó ser más grande que el templo. Mateo 12:6. Más grande que Jonás. Mateo 12:41. Más grande que Salomón. Mateo 12:43. Lucas 11:31. Más grande que Jacob. Juan 4:11 y 12. Merecedor de más gloria que Moisés. Hebreos 3:3. Juan 5:45 y 47. Dice, el que de arriba viene es sobre todo. Está hablando de él. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. Ahí está la mujer hablando cosas terrenales. Y Jesús hablándole ¿qué? Cosas espirituales. Vamos a cuidar nuestra conversación, ¿ok? Dice, el que viene del cielo es sobre todo. Juan 3:31. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En otras palabras, Él es primero en todo. Amén, hermano. Él es más grande que todo. Él es el primogénito de los muertos. De los muertos, amén, de las personas que han muerto, ninguno ha resucitado. Él es la primicia. ¿Ok? Sí, Señor. Estamos, todos los que han muerto están esperando, como yo predicaba, ¿no? ¿Verdad que sí? Los muertos en Cristo van a resucitar primero, pero no van a resucitar unos primero y otros después. No, todos los que van a resucitar resucitan en el mismo tiempo. Señor. Como yo predicaba y decía, luego nosotros vamos a ser transformados. No va a ser Miguel transformado, pues después yo el otro. No, todos a la misma vez los salvos son transformados en el mismo tiempo. En eso consiste ese milagro. Y luego todos juntos nos vamos ¿a dónde? Para el cielo. ¿Quién? Porque el Dios Jesús. Jesucristo es Dios. Repítalo conmigo. Todo lo que está en la casa, no se va a engañar de nadie. Jesucristo es Dios. Alabado sea. Qué cosa linda, amén. Entonces, el agua viva es una fuente de agua ubicada en el hombre. Amén. La fuente no está fuera del hombre. Es en algún lugar del mundo. No está en su hogar ni en su negocio. Está ubicado en él. ¿Que quién? Cristo. Alabado sea el Señor. Así que es una fuente ubicada en el hombre para el hombre.
esa fuente trabaja con nosotros. ¿Okay? Jesús como agua de vida no tiene ningún interés, un brazo de mar, ningún río, ninguna laguna. Él hace la comparación, pero Él es la fuente. Él es esa fuente, bendito sea el Señor. Y nos ha hecho nosotros pozo de Él. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora aquí se mezcla otra cosa, ahora entra otra persona aquí. Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se conoce que el que cree en Jesucristo correrán, ¿cómo dice el texto? Ríos de agua viva. ¿Desde dónde? Desde su interior. Ah, entonces nosotros somos un pozo. Sí, Señor, se mete dentro. Ese pozo se tiene que meter en ti a través del Espíritu Santo. Alabanza, de adentro para afuera, pastor. Exactamente, mira el día aparece la obra del Espíritu Santo ahora. Se mete adentro y comienza a trabajar de adentro para afuera, para limpieza, aleluya. Amén. De mente, cuerpo, espíritu y alma, todo lo limpia Él. Eso es así. Amén, aleluya. Eso es así, seguro que sí, amén. Nos quedan 2 o 3 minutitos aquí, queremos aprovecharlo. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como dicen los hombres, como dice la Escritura, no como dice la religión tal, como dice la Escritura. La palabra no se puede cambiar, la palabra hay que tomarla tal como está, dicen los hermanos. Y dice aquí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo. Yes. A nosotros cantamos ese corito. Son como ríos de agua viva. Río de agua viva. Aleluya. Río de agua viva en mi ser. Aleluya. Yo tengo un gozo en mi alma. Oye, qué cosa terrible. Oye, esos pentecostales agarran esos panderos, amén, y agarran esos güiros, esas maracas, sinfonía, 4, guitarra, hermano, y comienzan a alabar a Dios. Oiga, al poco rato todo el mundo danzando, recibiendo el Espíritu Santo. Amén, hermano. Aleluya. Hay gente que ya el río se le fue subterráneo, ya se le secó. Bendito sea el Señor. ¿Dónde está el río de tu vida? ¿Dónde está el río del Espíritu Santo en tu corazón? Si dice la palabra que el que cree en mí, como dice la Escritura, amén, río de agua viva. Y esto lo dijo concerniente al Espíritu Santo que habrían de recibir. Iglesia, no apaguemos el Espíritu Santo, que se mueve. Ese es el agua que tiene que fluir. Eso trae creciente, eso trae, amén, hermano, eso hace rebozo. Sí, limpia Señor, la iglesia, sacude, los demonios se van, las malicias se van, los enfermos se sanan, los que están atribulados se alegran, el que tiene carga se le va, el que vino perezoso se le va la pereza. Es que el Espíritu Santo tiene una maquinaria terrible. Acuérdense, Dios Miguel, hay un río dentro de usted. Dentro, no está fuera, está dentro, se metió dentro de nuestro corazón. Métele, para limpiarnos, para saciarnos, para suplir la que el mundo no suplió, lo suple Jesús a través de ese Espíritu Santo después que lo aceptamos y hace morada con nosotros y en vosotros y va a estar con nosotros. Y cuando tú te sientas desanimado, ahí ese movimiento te activa. Como dijo el pastor, te sientes triste, Él está ahí para suplir, quitar la tristeza, se te va el gozo, devuélveme el gozo de la salvación, como dijo David. Ese Espíritu Santo vino para quedarse, amén, para suplir nuestras necesidades. Por eso es que Dios le dijo a los discípulos, es necesario que yo me vaya y que ustedes vayan a ese aposento alto para que sean invertidos del gran poder de lo alto. Y ahí comenzó la vida de la iglesia. Imagínense la iglesia sin el Espíritu Santo. Seríamos unos religiosos más. Porque Él es el motor, es el que incentiva. Él puede poner en nosotros el deseo de hacer como el querer por su buena voluntad. ¿Quién? El Espíritu Santo. Amén. Esa persona, la tercera persona de la Trinidad. Amén. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son uno. Acuérdate que no estamos solos. Somos trinos. Amén. Bueno, entonces Jesús dice aquí el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Verdad que sí? Ya leímos Juan 3:31. Jesús tuvo más gloria que Moisés, como lo leímos. Él es el primogénito de los muertos. El agua viva, Jesucristo, el agua viva es la única
agua que aplacará la sed. Amén. Los hombres tienen dos tipos de sed, una física y otra espiritual. Para la física, aquí está esta, pero para la espiritual, Jesucristo. Y hay un medio, el Espíritu Santo, Sí, Señor. que es Dios también. Yes. ¿Ves? El Padre es Dios, Jehová, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? Amén. Entonces, mire qué trinidad preciosísima. Amén, un Dios en tres personas Amén. distintas. Amén, cómo se glorifica. Hermano, a la verdad que cuando uno acepta el Evangelio completo, la gente a veces no puede entendernos. Sí, Señor. Amén, y hasta muchos hasta se ríen. Y hay gente en los Facebook, y en el Internet, y Google y todas esas cosas, criticando el bautismo del Espíritu Santo. Se burlan de nosotros. Los testigos de Jehová dicen que son y que demonios, imagínense. ¿Ah? Y de esa manera los engañan, ¿verdad? Para que ellos no quieran la verdad, y esa gente tiene una sed de Dios terrible, porque no conocen. Amén. No aceptan a Jesucristo como Dios. Sí, Señor. Esa es una doctrina diabólica completamente. Esa gente tiene una doctrina satánica. Amén. Fíjense, porque si algo le encanta al diablo es que la gente no crea que Jesucristo es Dios. Porque no le conviene que la gente crea, no le conviene que la gente le sirva a él, no le conviene que uno se llene del Espíritu Santo. No le conviene que la iglesia esté avivada, porque una iglesia avivada, una iglesia que tiene, mire, la visión de Dios. Es más fácil no llenarte que llenarte. Si te llena, entonces tu vida va a echar raíces. Voy a contar una experiencia que a mi pastor, allá en Puerto Rico, en una convención, le preguntaron, y el reverendo, ¿dónde hay más peligro? En una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo, pero hay personas que danzan bajo emoción, que no es el Espíritu Santo. Esto hay que hablarlo claro. ¿Dónde hay más peligro? En una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo, pero que hay unos cuantos que no es el Espíritu Santo y están bajo emoción. O una iglesia donde el Espíritu Santo no se mueve. ¿Dónde hay más peligro? Mi pastor se quedó pensando y le dijo, hay más peligro donde no se mueve Sí, Señor. el Espíritu Santo. Le hacen la pregunta, ¿y qué vamos a hacer con lo que están bajo emoción que se están haciendo? Eso se encarga el Espíritu Santo, ellos se cansan, pero el que se goza en el bautismo del Espíritu Santo Aleluya. nunca se cansa. Desde la edad de 9 años, Dios me bautizó a mí con el Espíritu Santo. Aleluya. Ya voy para 74 años, no se lo diga a nadie, que yo no se lo digo a nadie, que voy a cumplir 74 años. Escúcheme bien, y no me he cansado, alabado Dios. Y David cuando llevaba el arca, dice que iba danzando con toda su fuerza, lleno de la unción de Dios. La mujer lo criticó y él le dijo, yo no danzo para ti, yo danzo para Dios. La maldijo, ¿sabes? Amén. Mire, déjenme decirle, el pastor, oiga, todo el mundo se quedó maravillado de la manera tan sabia que le contestó, porque él le dijo, lo importante de todo esto es que el Espíritu Santo, esos ríos de agua viva, ese río que fluye, germina, trae bendición a la iglesia, trae edificación. La iglesia necesita el mover del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Por eso, amén, la palabra nos confirma, amén, que Cristo es el agua de vida. Es la única agua. Jesucristo es la única agua que satisface la sed del ser humano. La sed del ser humano no es una agua, mira, de esta, mira. Aleluya. No es un agua líquida. Amén. Es una agua que salta para vida eterna. Es el mismo Cristo en tu vida. Es el Espíritu Santo dentro de ti. Amén. Es cuando ellos moran dentro de ti. En ti hay un fluir. Amén. ¿Cuántos sienten ese fluir en esta tarde mientras hablamos? Algo sencillo, algo elemental, ¿verdad? Para refrescar las mentes y para que sepan, amén, que cuando usted va a la iglesia y esos coros ahí, que eso es. Mira, yo también creo en coros de meditación. No nos vayamos al otro lado solamente. Yo creo en coros de avivamiento
y creo en coros de meditación. Porque vamos a poner cantando ese himno. Yo me rindo a Él. Oh, my God. Amén. Cuando usted comienza a cantar esa alabanza, el himnario de gloria, yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Oh, hermano, déjeme decirle, ahí sale llanto, ahí sale alabanza, ahí hay lenguas de fuego, ahí hay cánticos en el Espíritu. Hermano, la realidad de conocer a Dios es la bendición más grande que el ser humano puede alcanzar. Señor. Y déjeme decirle, la religión es un estanque de agua que no tiene corriente. ¿Ok? La salvación no se consigue a través de una religión. La salvación se consigue a través de Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador, el que murió en la cruz del Calvario en propiciación de nuestros pecados. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Gracias, Amén. Dios. En cierta ocasión, un hermano dominicano vino aquí a Milwaukee y cantó ese coro. Dice, ¿cómo dice el coro? Cristo le dio del agua que no en el pozo está. ¿Ve? Dice, salió cantando, regresó corriendo, tomó del agua que no en el pozo está. Porque esta agua no la va a sacar de ningún pozo estancado por ahí, Señora, ni la va a sacar de ninguna religión, solamente Cristo la tiene. Y con Cristo es que tú te tienes que encontrar para que Él satisfaga esa sed. Estamos por terminar. Cuadrar aquí, Miguel, que falta aquí de leer por si acaso, que no se nos quede nada. Ver la 4, ¿qué dice la 4 ahí? Dice, sacaréis, dice, el agua viva surge y continúa surgiendo, burbujeando, fluyendo más y más, siempre está en movimiento. Dice Isaías 12:3, sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. ¿Qué Cristo? Amén. Sigue. Amén. Y el 5. El agua viva surge como vida eterna, nunca terminará, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7:17. Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye dice ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Este evangelio no se vende, gratuitamente. Apocalipsis 22:17. En otras palabras, también en Ezequiel 47:1-12 dice el río de la vida. ¿Ok? Y damos por concluido esta preciosa enseñanza, porque el Cordero que esté en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua de vida. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7:17, que te está diciendo, jamás en la vida los problemas dan sed, las enfermedades dan sed, el pecado da sed, pero no hay solución para ellos, a menos que no sea que acepte a Cristo. Repite conmigo, Señor, te acepto como mi Salvador personal. Gracias por esta enseñanza sencilla. Reconozco que lo que me falta a mí eres tú en mi corazón. Que se meta ese pozo dentro de mí. Gracias, que Dios. Fluya dentro de mí ese río de agua viva. Espíritu Santo, entra, agárrame, susténtame, dame vida, dame salvación. Gracias por perdonarme, Jesucristo. Amén. Libre para servirte en el nombre de Jesús. Los enfermos, sánanos y libertados. Gracias, en Dios. Cristo Obra, Jesús. Dios, de la Quiero mano. recordarles que mañana estaremos en el templo a las 7 de la noche. Amén. Llámeme, mi hermano, como lo he anunciado. Amén. Hay un culto de avivamiento. La hermana Beatriz estará predicando mañana en la noche en nuestra iglesia. Oremos por ella para que luce poderosamente. El jueves tenemos el culto de niños. Va a ser un culto glorioso, algo muy especial. Es posiblemente que tengamos una sorpresa. No he hablado con Merari. Amén. Es que tenemos un niño que sabe 11 salmos de memoria. Y es posible que ese niño, en uno de estos cultos, él va a estar para él recitar. Hermano, el misterio es, tiene, creo que son 5 años, no sabe leer nada, pero tiene una mente terrible, algo tremendo. Y también quiero decirle que el viernes vamos a tener un estudio muy importante en nuestra iglesia. Vamos a estar hablando de la divinidad, de que Jesucristo es Dios. Amén. Amén. Y vamos a estar en esa enseñanza
No tenemos que meternos en ningún asunto de errores, solamente vamos a citar la palabra. Así que muchas gracias, Dios le bendiga, reciba un abrazo, que pasen buenas noches. Su pastor Andrés Márquez y Miguel. Dios le bendiga, que Felicidades. descanse, pórtense bien, amén. Dios le bendiga.